Repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Bueno, mis amigos, regresamos ahora con dos panelistas. Y estas son Eugenia Zacarías y la abogada Ana Gabriela. Y vamos a estar hablando sobre los inmigrantes, sus derechos y el apoyo que se les puede brindar. Recuerde que estamos en Nos Fuimos Trending. Y aquí no solamente analizamos, no comentamos, sino que desmesuramos todo lo que es las noticias y los temas de interés. Me acompaña Viviana. Hola, José. Hola. Aquí, bueno, quiero comentarles un poquito de esta organización que se están formando, Migrantes por Guatemala, y quiero que sea Eugenia y la doctora Ana Gabriela Urizar las que nos cuenten un poquito de qué están haciendo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Eugenia, gracias, doctora. Cuénteme un poquito, Eugenia, en qué consiste esta nueva organización, cómo es la misión de la organización Migrantes por Guatemala y cómo nació. Muchas gracias, Viviana. Primero por la invitación, es un honor para nosotras estar acá y compartir esta información que puede marcar una diferencia en la vida de nuestra comunidad. Migrantes por Guatemala sí es una organización sin fines de lucro que nació con el propósito de apoyar a nuestra comunidad migrante, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Trabajamos en 3 áreas principales, que es la orientación legal, capacitación técnica y el acompañamiento emocional y comunitario. Creemos que cuando un emigrante está informado y respaldado, sus oportunidades de salir adelante se multiplican. ¿Podría usted compartirnos alguna experiencia o tiene un ejemplo, ¿no?, de cómo su organización apoya a los inmigrantes guatemaltecos? Sí, bueno, más que todo, la organización tenemos casi un año de estar en ella y trabajamos algunas veces en conjunto con lo que es el Consulado de Guatemala, ¿verdad? En lo que es apoyo a veces a ciertos migrantes que necesitan regresarse o que necesitan algún tipo de apoyo económico, ¿verdad? También nosotros hemos participado en ese tipo de ayuda, ¿verdad? Y ahorita estamos trabajando con talleres para educar prácticamente a las personas. Saben que el conocimiento es poder, entonces hemos tratado de estar apoyando en todas esas áreas, ¿verdad? Con las dificultades que están habiendo ahorita. Y eso pues lo hemos hecho en conjunto también con la abogada, ¿verdad? Ana Gabriela Urizar, que ella pues también colabora con el Consulado de Guatemala y con nuestra organización. Para la abogada, quisiera preguntarle que me explicara un poquito en qué consiste las 3 visas. Hay una visa T, una visa U y una visa BAWA. ¿Para quiénes puede ser? ¿Quiénes son elegibles para estas visas y en qué consisten? Claro, con mucho gusto les explico. Creo que, como decía Sheni, es muy importante mantener a la comunidad informada porque muchas personas no saben que pueden beneficiarse de estos tipos de visa. La visa VAWA, que es la visa VAWA, es una visa muy importante que ayuda a hombres o mujeres que están casados con un ciudadano americano o residente americano y este residente o ciudadano no les quiere dar los papeles, ¿verdad? Los amenaza con llamarles a ICE o los abusa físicamente o emocionalmente. No tiene que ser físicamente necesariamente. Muchas personas se quedan en estos matrimonios porque piensan que es la única opción para sacar sus papeles, pero no saben que por medio de esta visa VAWA ellos pueden hacer una petición por ellos mismos y no se les informa al esposo o a la esposa de esta petición. Y de esta manera pueden sacar su green card y pueden eventualmente ponerse en un camino para la ciudadanía. La segunda visa es la visa U, que es una visa que se le da a personas que han sido víctimas de un crimen. También con mi colaboración con el Consulado de Guatemala,
vienen muchas personas e inmigrantes guatemaltecos a hablar conmigo de experiencias que han sufrido en este país. Y lo mismo, ¿verdad? Muchos han sido víctimas de crímenes y no saben que pueden aplicar a la visa U, que los puede beneficiar, que también eventualmente los pone en un camino hacia la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía americana. Y la última visa, que es la visa T o visa que se le da a las personas que han sido víctimas de trata o tráfico humano. Y también lo mismo, ¿verdad? Las personas piensan que tiene que ser un crimen o una situación extrema, pero no necesariamente. Por ejemplo, muchas personas son víctimas de sus empleadores en el trabajo, no les dan de comer, no les dan tiempo para coger un break, no les dan la habilidad de pagarles las horas completas. Esto puede calificar como tráfico humano y puede permitirle a estos inmigrantes a obtener un camino hacia la residencia permanente. Doctora, en su criterio, ¿cuáles son los más importantes errores que cometen los inmigrantes al presentar una petición de visa, asilo o residencia? Creo que lo primero y el error que se ve mucho, especialmente con los inmigrantes latinos, es que piensan de que ir a un notario es lo mismo que ir a un abogado. En nuestros países los abogados son notarios, abogado y notario, que es casi lo mismo. Pero en Estados Unidos un notario no tiene una educación de universidad y no tiene una educación de maestría y una licencia para ejercer leyes. Son personas que toman un examen básico para poder firmar, ¿verdad? Ese es el primer error que hacen los inmigrantes o que van a abogados que no tienen experiencia en inmigración y que les prometen el cielo a las estrellas. Cuando un abogado promete 100% que va a ganar el caso, es una alerta roja que las personas tienen que poner atención porque nadie puede prometer ganar un caso 100%. El segundo error que cometen los inmigrantes es de que no le dicen a su abogado toda la historia, ¿verdad? Por ejemplo, les da pena que han sido arrestados, aunque aún sea por un crimen leve, pero sin saber que al omitir estos detalles, el abogado no puede representarlos de una mejor manera, ¿verdad? Hay maneras de pedir perdones para que no les afecte en inmigración. Y el tercer error que estoy viendo ahorita es que las personas no se están preparando. Por ejemplo, no están haciendo su plan de emergencia. Son uno de los talleres que hacemos con la colaboración de Migrantes por Guatemala, que les enseñamos a los inmigrantes, especialmente padres indocumentados, a prepararse en caso que los deporten a los dos. ¿Qué pasa con los niños, verdad? Entonces eso es muy importante, prepararse y educarse y no esperar a estar en el ojo del huracán para poder tomar pasos. Esta pregunta, bueno, quiero hacer una pregunta para cada una. Abogada, ¿este tipo de visas de las que nos habló es solamente para guatemaltecos o es para cualquier tipo de persona que necesite un alivio migratorio? Y para Eugenia me gustaría que nos dijera si la organización solamente ayuda a guatemaltecos o ayuda a cualquier tipo de personas de otras naciones. Todas las visas a las que he hablado hoy aplican para inmigrantes nacidos en cualquier país y también los talleres que hemos estado haciendo talleres que también ayudan a diferentes comunidades, aunque tenemos un enfoque con los guatemaltecos, pero las visas aplican para todos los inmigrantes. Sí, ahora mi respuesta con respecto a Migrantes por Guatemala, sí. Por el momento sí estamos trabajando solamente con guatemaltecos, pues ya que nació de una necesidad que vimos en nuestra comunidad de tener un lugar de confianza donde las personas migrantes pudieran encontrar el apoyo, ¿verdad? Y la información clara y el vínculo hacia la cultura, ¿verdad? Entonces, como también trabajamos con pequeñas actividades, aparte de los talleres, realizamos eventos culturales en colaboración, ¿verdad?, con algunas otras empresas que tengan el alcance. Pero sí, por el momento trabajamos con guatemaltecos y con el Consulado de Guatemala. Estamos casi cerrando el programa, pero no quiero irme sin hacer la siguiente pregunta a ambas. A usted, de Zacarías, Eugenia, ¿no? Como ente dentro de la comunidad, y a la abogada Ana Gabriel Irizal como profesional de migración. Y esta es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le envían
a aquellos inmigrantes que están para obtener su visa, pero que no tienen ningún conocimiento, a aquellos que tardan 5 o 10 años y ahora que las leyes están como están, es que despiertan y dicen, oh, tengo que obtener una visa, tengo que ir por la residencia, tengo que ir por la ciudadanía. Entonces, cuando ustedes se encuentran con esos casos, esas personas se sienten perdidas porque no tienen ningún conocimiento. Doña Eugenia, usted primero. Por eso surgió la organización para poder brindar ese apoyo, como les mencionaba, ¿verdad? O sea, el conocimiento es poder. Y es increíble, pero muchas de las personas solamente se dejan por los anuncios amarillistas muchas veces y por eso a veces crean más temor sin tener realmente la información. Y es por eso que también nos hemos aliado tanto a la abogada para que esos talleres surjan y se transmitan, que eso sí son para cualquier tipo de país. O sea, y si no nos enfocamos solamente en Guatemala, sino los talleres que nosotros realizamos son para todo tipo de personas que necesiten la información, incluso a veces ciudadanos o residentes, ¿verdad? También les damos la información de qué papelería deben de portar, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso, y las personas que ya están en trámites, que no dejen eso por un costado. O sea, siempre les indicamos, precisamente como organización, nos enfocamos mucho en los niños. Y le decimos mucho a la gente de que saquen la doble ciudadanía de sus niños para evitar precisamente ese tipo de problemas. Mi mensaje sería que es mejor tarde que nunca y de que conocimiento es poder, ¿verdad? Muchos inmigrantes tienen miedo de hablar con un abogado de migración, pero es muy importante recordar que los abogados tenemos por ley la obligación de no compartir ninguna información que un cliente nos diga en privado. Es confidencial, no vamos a compartir esa información con el gobierno ni con inmigración. Lo que nos digan es privado y es nada más para ayudar a los inmigrantes. Y mi última recomendación es para los residentes permanentes que han estado en este país con residencia 5, 10, 15, 20 años, por favor, les suplico, saquen su ciudadanía. A menos que ustedes no tengan arrestos o crímenes, no hay ni un problema, no hay ni un riesgo, porque las personas piensan que por estar acá 30, 40 años con una green card no les va a pasar nada, y veo situaciones que los paran deportando por errores muy pequeños. No vale la pena. Cerramos esta edición de Nos Fuimos Trending. Gracias a ustedes por acompañarnos, doña Eugenia, la abogada Ana Graviela. Sus consejos fueron muy valiosos para la comunidad y espero que no sea la última vez que estén en este espacio, sino que nos podamos comunicar mucho más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señores, saben que estamos saliendo a través de Latinísima. Estamos en Roku, estamos en YouTube, eso por si se perdió algo de estas entrevistas que han sido muy fructíferas. Y, señores, nuestras redes siempre están ahí abiertas para que ustedes nos escriban, para que ustedes puedan ver, sugerir los temas que en realidad quieren que se aporte a la comunidad o a sus comunidades. Porque este programa es mundial, ¿no, Viviana? Claro que sí, José. Recuerde, nos fuimos trending. Nos fuimos trending. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene,